Y hablando del Poder Judicial, vamos a cerrar con su gustada sección de quiénes son los candidatos al Poder Judicial de este martesito, aquí en Desechos del Poder Judicial. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar, es correcto, a eso voy. Vamos a empezar. Es correcto. Vamos a empezar con los desechos. No es cierto. Con los candidatos al Poder Judicial. ¿Quiénes son? Bueno, ya me quedé con el bailecito. Y en su gustada sección empezamos esta noche con Paula María García Villegas, mi gente. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, este creo que es la que tiene el nombre más largo. Paula María Sánchez Villegas Sánchez Cordero. Ah, mi madre. Ok. Ella, evidentemente, es hija de Olga Sánchez Cordero, el apellido lo dice, pero ella quiere llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una trayectoria de 28 años en el Poder Judicial de la Federación y siendo actualmente magistrada en materia administrativa, ha decidido competir en las primeras elecciones judiciales de la historia de México, programadas para este 1 de junio. Es licenciada en Derecho por la UNAM, en Economía por el ITAM, tiene una maestría por la London School of Economics y un doctorado en Derecho Constitucional. Desde finales del 2024 empezó a estar muy activa en redes sociales, compartiendo sentencias relevantes, explicando casos que ha resuelto y mostrando cómo la justicia puede acercarse a la gente. Uno de los casos que ha difundido es el de una persona con discapacidad visual que fue protegida por el Poder Judicial tras firmar un documento sin poder leerlo. Otra sentencia es una que obliga a las autoridades a aceptar cualquier denominación de moneda al momento de pagar servicios. El 31 de marzo, ella anunció oficialmente su candidatura con un mensaje enfocado en la defensa de la independencia judicial y la necesidad de fortalecer la Corte desde adentro. Ella no está sola en la contienda, evidentemente el nombre de su madre pesa mucho, entendiendo que Olga Sánchez Cordero fue la primera mujer ministra de la Suprema Corte y actualmente diputada, ex senadora, ex secretaria de Gobernación en la 4T. Se habla mucho de nepotismo cuando escuchamos a Paula María, entendiendo que pues hija de una ex ministra o ministra en retiro, y ella en algún momento mencionaba que había una ministra, que hacía más bien magistrada, que es el caso de Paula María, que hacía una crítica hacia el interior del Poder Judicial y su crítica era que ellos estuvieron mucho tiempo callados, ¿no? Que los jueces creen, está mucho esta frase de por las sentencias se conocerá a su juez, a un juez se le conoce por sus sentencias, y ella llegó un momento en el que, evidentemente, con toda esa situación de la elección judicial enfrente, pues dijo eso, que por sus sentencias no se conocen a los jueces y que ellos habían cometido el error de quedarse callados en vez de salir a hablar, siendo ellos también servidores públicos, ahora desde el tercer poder, que es el judicial. Pero también fue muy crítica de la propia reforma en algún momento, ¿no? Mientras se cocinaba la reforma, ella estaba en contra de la reforma ahora ya vigente y se postula para ministra de la Suprema Corte. ¿Quién más está en la lista para ser ministra de la Suprema Corte? Pues nada más y nada menos que María Estela Ríos González. Ella, sí, fue la última terna que integró el presidente Andrés Manuel López Obrador para que fueran ministros de la Suprema Corte. Ella estuvo en la terna en la que estaba Lenia Batres, que termina quedando en la Suprema Corte. Pero ¿quién es María Estela Ríos González? Ella quiere ser también ministra de la Suprema Corte, fue consejera jurídica de la presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es una figura muy, muy cercana al proyecto de la Cuarta Transformación desde hace más de 2 décadas. Esa cercanía es la razón por la que muchos la cuestionan, pero digo yo, fuera máscaras. Ella fue seleccionada por 2 vías distintas para competir en la elección judicial del 1 de junio, tanto la del Poder Ejecutivo como la del Legislativo la incluyeron en sus ternas. Es una doble postulación que no es la única que la tienen varias personas también. Uno de los puntos más delicados tendría que ver con la posible inconstitucionalidad, y a qué voy. Recordemos que el artículo 95 de la Constitución señala que quien haya sido secretario de Estado o su equivalente no podría aspirar a la Corte hasta un año después de dejar el cargo. Ella, Maestra Ríos, deja la Consejería Jurídica apenas en octubre del 2024, lo que entraría dentro del plazo prohibido.
Pero aquí estamos en uno de esos vacíos legales. Recordemos que ella fue consejera jurídica, que está en un limbo entre que no es una secretaría de Estado, pero sí formas parte del gabinete. Entonces, en ese limbo es el que le permitiría a María Estela Ríos el haber avanzado en la contienda, porque efectivamente la consejería jurídica no es una secretaría de Estado, trabajas dentro de presidencia, estás en el gabinete, pero no es una secretaría. Cuando hablamos de su equivalente, ahí es donde entra la interpretación de si la consejería jurídica entra como un equivalente de secretaría de Estado o no, pero es uno de esos vacíos que creo que debería de quedar extremadamente claro de decir funcionario, funcionaria, etcétera. Por ejemplo, se lo aplicaba en algún momento alguien que quería ser candidato, que era Hamlet Almaguer, que no pudo hacerlo justamente porque fue pues diputado federal en la pasada administración o en la pasada legislatura. Entonces, entramos como en ese hueco de sí, pero no, pero sí, pero no. Pero bueno, ahí está María Estela Ríos, que también está en la contienda. ¿Quién sigue? Tenemos a Zulema Mosri. Es uno de los perfiles polémicos, no por ella, sino por su marido. Recordemos que el marido de Zulema Mosri fue el que realmente desaforó al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Ella busca convertirse también en ministra de la Suprema Corte y actualmente forma parte de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y preside la Comisión para la Igualdad de Género del mismo tribunal. Ha impulsado desde ahí reformas para eliminar la discriminación y garantizar mayor equidad dentro del Poder Judicial. Su perfil académico pues es bastante amplio. Ella estudió Derecho en la Universidad de Sonora, de hecho en Sonora, donde ella arranca campaña. Tiene una maestría en Gestión Pública por el ITESM, por el TEC de Monterrey, y también tiene un doctorado en Derecho por la UNAM, donde hasta recibió mención honorífica. Ella ha estado recorriendo ciertas comunidades del estado de Sonora y se ha pronunciado por una justicia sin corrupción ni privilegios. En sus palabras, el Poder Judicial necesita una sacudida para acabar con prácticas que lo alejen de la gente o que lo han estado alejando de la gente. Su candidatura, insisto, es bastante polémica porque la cuestionan por estar casada con Rafael Maceo de la Concha, ex procurador general de la República, quien en 2005 inició un proceso judicial contra Andrés Manuel López Obrador. Ella respondió tajante que ella tiene trayectoria, además de marido. Pasaría lo mismo si hablaras de un candidato hombre. Por eso decía que efectivamente, pues lo más polémico que hasta este momento le hemos encontrado a Zulema Mosri, pues es el marido, pero aquí la pregunta para Zulema es esa, si ella juzga independientemente del marido, o si ella, vaya, me queda claro que es una mujer, es independiente y tiene una carrera propia, pero la pregunta es si no va a existir ese tipo de influencias. Y además creo que es una pregunta que tenemos que hacerle a todos los candidatos, como a Paula María, si ella en sus existencias no va a pesar a su mamá, por ejemplo, que es experta en la materia, exministra en retiro, a los candidatos que son cercanos a Saldívar, preguntarle exactamente lo mismo, al propio César Gutiérrez Priego hacer la pregunta si no va a pesar las Fuerzas Armadas, su amistad con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Creo que es una pregunta que es para todos en realidad, porque creo que nadie se salva de esta pregunta, como a la propia Marisela Morales. Le vamos a cuestionar a Marisela Morales si ella va a decidir independientemente de Felipe Calderón, de todo este séquito de personajes. Es una pregunta para todos y por eso se aborda de esa manera, porque en el caso de Zulema no es un amigo, no es un primo, no es su mamá, no es su papá, es su marido, Macedo de la Concha. Ella se define como una mujer independiente, con compromiso ético y convicciones propias, y veremos cómo avanza Zulema Mosri, pero ahora, lejos de hablar de candidatos de la Suprema Corte, hoy también voy a hablar de dos candidatos federales y de unos candidatos locales. Los federales, me parece muy importante recordar que no solamente estamos buscando una elección de ministros de la Suprema Corte, también vamos por magistrados del Tribunal Electoral, por magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral y también vamos por el órgano que va a sustituir al Consejo de la Judicatura, que es prácticamente el Tribunal de Disciplina de el Poder Judicial. Y uno de los candidatos es actualmente consejero de la Judicatura y es nada más y nada menos que Bernardo Batis, que por cierto nos lo encontramos en el evento de las Reinas Chulas en esta obra de ahí en el Teatro El Vicio de Viva la Libertad, carajo. Ahí me tomé una foto con Bernardo Batis. ¿Quién es Bernardo Batis? Para aquellos que no pudieran no conocerlo.
Estamos hablando de una persona que tiene una larga trayectoria en el servicio público. En este momento tiene 88 años, Bernardo Batis, y él prácticamente estaría con esto cerrando su larga trayectoria en el servicio público desde el Tribunal de Disciplina Judicial. Ex procurador, ex diputado, académico y uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, se registra como candidato en este nuevo órgano del Poder Judicial que va a estar encargado de vigilar el comportamiento de jueces magistrados en todo el país. Batis es una figura histórica, fue procurador de justicia del entonces Distrito Federal entre 2000 y 2006, cuando justamente AMLO era jefe de gobierno. Ha sido legislador, secretario general del PAN en sus primeros años y después uno de los fundadores de Morena. También formó parte del Consejo de la Judicatura hasta este proceso prácticamente. Hoy busca integrar al Tribunal de Disciplina Judicial, donde promete poner orden, revisar que los expedientes no se queden congelados y que el patrimonio de los juzgadores sea congruente con sus ingresos. Dice que no hay espacio para privilegios ni impunidad en un nuevo poder judicial que pretende renovarse con el voto ciudadano. Inicialmente se registró como aspirante a ministro de la Suprema Corte en noviembre del 2024, pero más tarde optó por esa trinchera de vigilancia y control dentro del sistema judicial. Batis confía en que, pues aunque el interés ciudadano está bastante bajo todavía, conforme avance la información, más personas se sumarán al proceso y evidentemente su candidatura estaría representando la continuidad, experiencia y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación. Él mismo asegura que su edad no es obstáculo y que su compromiso con la justicia y la ética está más firme que nunca. Con esto, Bernardo Batis ya estaría cerrando una larga trayectoria, pero justamente donde la comenzó, en la defensa del derecho, ahora desde la fiscalización interna del Poder Judicial. Y también para exactamente este mismo tribunal está Celia Maya, también una de las mujeres cercanas al presidente López Obrador y ex candidata a la gubernatura de Querétaro, pero hablemos. Celia Maya también busca integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que es este órgano, les repito, que busca vigilar y sancionar la conducta de jueces y magistrados en el país. Tiene una trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial. Ella ya fue jueza, magistrada, funcionaria federal y 3 veces candidata a gobernadora del estado de Querétaro, 2 de ellas bajo la bandera de Morena. Hoy quiere aprovechar esa experiencia para fortalecer la ética y la rendición de cuentas dentro del sistema judicial. En su arranque de campaña, destacó que por primera vez la ciudadanía podrá denunciar directamente a jueces y magistrados que incurran en malas prácticas. Su compromiso, dice, es claro, que cada queja sea atendida con justicia, transparencia y sin impunidad. Pero su candidatura tampoco está exenta de polémicas. Ha sido señalada por su cercanía con el presidente López Obrador y por no haber renunciado públicamente a su militancia en Morena. También causó ruido en el 2023 cuando aceptó el cargo de consejera a la Judicatura Federal sin dejar de recibir su pensión como magistrada. A pesar de las críticas, Celia Maya ha dicho que su trayectoria habla por sí sola y que su único interés es servir al pueblo desde el derecho. Estamos muy cercanos a la elección y ahí está Celia Maya, 3 veces candidata a gobernadora en el estado de Querétaro, no las gana, Querétaro es uno de estos complejos, tampoco Celia Maya las gana, y actualmente es consejera de la Judicatura Federal. Fue polémico particularmente por el tema de la pensión, ella cuenta con pensión como magistrada, no renuncia a ella y entra al Consejo de la Judicatura, pero yo me centraría mucho que este Tribunal de Disciplina es muy, muy importante porque, por ejemplo, si en este momento un juez hace algo mal, no juzga con perspectiva de género, deja libre a un presunto feminicida, violador, asesino o lo que usted quiera, tiene que pasar un proceso en donde los abogados, es un tema mucho de abogados y es darle mucho las vueltas y nunca llegas realmente a tocar un juez. Esa es una de las razones por las cuales los jueces, así hayan cometido hasta delitos, son prácticamente impunes. ¿Con quién te quejas? Bueno, se supone que el órgano que existe para eso es el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y cómo les explico que administrativamente solo los que están dentro del consejo, dentro del órgano, por ejemplo, que son asistentes, secretarios o que trabajan dentro del Poder Judicial, pues pueden presentar sus quejas, ¿no? Contra sus jefes o lo que sea. Y muchas veces el Consejo de la Judicatura es el que ha bloqueado el que estas quejas deriven en sanciones o hasta denuncias en contra de jueces que son acusados de algo delicado. Bueno, hoy es exacto, es como asuntos internos. Cuando te dicen va a entrar asuntos internos, sabes que no va a pasar absolutamente nada porque entre ellos se cuidan las espaldas.
Tan lo vimos en la propia reforma que el Consejo de la Judicatura estiró la liga hasta el último momento para aprobar que se fueran a paro, que se fueran literalmente a paro y que estando en paro cobraran un sueldo. Y además, para la cereza del pastel, ¿quién es la persona que encabeza el Consejo de la Judicatura? La ministra presidenta o ministro presidente de la Suprema Corte. Entonces, son juez y parte. Porque eso de que la justicia es ciega, no, hermanas, hermanos, no es cierto. Entonces, es tuerta, tuertísima. Entonces, lo que va a pasar con este nuevo tribunal para el que están aspirando, perdón, Celia Maya y Bernardo Batis es tú, ciudadana, ciudadano, no tienes que esperarte, no tiene que ser un proceso, no es asuntos internos, tú vienes y te quejas y yo me encargo de resolver. Este tribunal es importantísimo y también vamos a votar por ese tribunal. Así que, así miren, así. Ojo. Creo que es de los más importantes. Sí, este es uno de los más importantes. Ahorita les voy a decir exactamente por cuántos cargos vamos a elegir, porque me lo habían estado preguntando mucho que cuántos cargos elegimos y les voy a echar ahí la bolita. Va a variar dependiendo de tu estado, pero nada más les voy a decir, son varias personas. Pero no solamente vamos a hablar de los cargos federales, también vamos a hablar de los casos que alcancemos a conocer a nivel local, porque como importan. Ayer platicamos con Andrés Reper, que él va para magistrado en el estado de Tamaulipas, pero hay muchos otros estados. Y, por ejemplo, quiero empezar con Delia Quiroga, que apenas platicamos con ella. Ella es buscadora. Y ella está buscando a su hermano desde hace ya varios años. Delia Quiroga es una de las voces más visibles en la lucha por las personas desaparecidas en México y está buscando convertirse en jueza de distrito del Poder Judicial Federal. Ella comenzó su historia con una tragedia personal, que es la desaparición de su hermano Roberto en 2014 en Tamaulipas. Desde entonces, Delia se transformó en activista, abogada y referente nacional del movimiento de madres y familiares buscadores. Fundó el colectivo 10 de marzo y ha denunciado en foros nacionales e internacionales las omisiones del Estado frente a la crisis humanitaria en el país. Hoy Delia Quiroga busca llevar esa lucha al interior del sistema judicial con estudios en Derecho, juicios orales, una maestría en Amparo y Derechos Humanos. Anunció su candidatura para jueza de distrito como parte del nuevo proceso de elección ciudadana del Poder Judicial. Esto no es una campaña cualquiera y mucho menos para ella. En marzo, Delia vendió su propio auto para financiar su arranque de campaña. Dice que su campaña es por y para las víctimas y que México necesita juzgadores con sensibilidad, humanidad y compromiso real. Sin embargo, su nombre también ha estado envuelto en polémicas. En 2024, ella propuso otorgar el Premio Nobel de la Paz a narcotraficantes que ayudarán a pacificar el país. La idea generó rechazo en algunos sectores, pero ella lo defendió como un llamado desesperado ante el abandono de Estado. Ella no es política, tampoco es juez de carrera, pero su propuesta es clara, que el Poder Judicial deje de ser indiferente al dolor de miles de familias mexicanas. Y platicamos con ella justo ante esa iniciativa pues, de proponer a los narcos como Premio Nobel de la Paz, como una tregua, llamémosle, para que ellos digan en dónde están las fosas y digan en dónde están los desaparecidos, para que las familias tengan ese cierre, ella le llama que es un proceso de justicia restaurativa, para que digan en dónde están los desaparecidos y que eventualmente pues eso derive en saber y cerrar ciclos para miles de familias en México. Otra candidata que por supuesto también les viene de una historia personal es Amarande Riojas, ella por la Ciudad de México. Amarande, ustedes la recordarán porque es víctima de nada más y nada menos que el hijo de Javier Lozano. Les cuento un poquito. Ella es candidata a jueza de distrito en materia penal por el circuito primero de la Ciudad de México. Es una de las zonas clave en la elección judicial de este próximo 1 de junio. Su campaña abarca las alcaldías Gustavo Madero y Azcapotzalco, en donde ella busca directamente acercarse a la ciudadanía. Tiene formación en Derecho y una carrera enfocada en la defensa de los derechos humanos. Amarande se ha comprometido a construir una justicia penal más transparente, con perspectiva de género y cercana a las víctimas. Pero lo que marca profundamente su trayectoria es esta valentía personal. En diciembre del 2021 denunció públicamente haber sido drogada y violada en 2016 durante una fiesta organizada por un despacho jurídico. Señaló como responsables a Javier Lozano Ponzanelli, hijo del exsecretario del Trabajo, y perdón porque es poblano, Javier Lozano Alarcón, y a Gabriel Castañeda Gómez Montt. Es
el hijo también de Gómez Montt, si no estoy mal, sobrino de Gómez Montt, sobrino de Gómez Montt, el primo de Inés Gómez Montt. Su testimonio no solo generó un fuerte impacto mediático, sino que evidenció las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual para obtener justicia en México. A pesar de la sensibilidad del caso, su decisión de hablar y mantenerse firme ha sido reconocida como un acto de resistencia e indignidad, y aunque su denuncia provocó un amplio debate nacional, no hay ninguna controversia directa relacionada con su actual candidatura. Todo lo contrario, su historia le ha ganado respeto en sectores que buscan un poder judicial más empático, profesional y libre de impunidad. Amarán de Riojas no solo quiere ser jueza, quiere transformar desde adentro el sistema que durante años falló en proteger a personas como ella y ahora lo quiere hacer directamente con pues el respaldo de la ciudadanía, lo cual me parece muy, muy importante. También, y fíjense que este es uno de los casos que también a mí me da mucho gusto mencionarlo porque tuve la oportunidad de conocerla, fue en la Feria del Libro, ¿no? Sí, fue en la Feria del Libro, la que acaba de pasar, en donde estuvimos en Versus, la del Zócalo, que estuvimos las chicas de Versus, porque la conocimos y me acuerdo perfecto que ella le dijo al productor es que necesito hablar con ustedes porque yo soy de Michoacán y bueno, pues ahora es candidata, ya hablo de Verónica Bedoya. Ella es una abogada michoacana que ha decidido competir por una magistratura federal en las elecciones de este Poder Judicial el próximo 1 de junio. Con una trayectoria consolidada en el ámbito jurídico, ella enfocó su campaña en la defensa de la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de la justicia desde una perspectiva cercana a la ciudadanía, aunque algunos la han relacionado por el apellido, no tiene nada que ver con el actual gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Ella ha aclarado que no tiene ningún vínculo familiar y que su candidatura se basa únicamente en su preparación y experiencia profesional. Desde redes sociales ha compartido su decisión de postularse y expresando este compromiso con una nueva etapa del sistema judicial en la que los jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano y estén al servicio del pueblo y no del poder. Pero su postulación no ha estado exenta de polémica. Recientemente denunció irregularidades en las boletas electorales que podrían afectar la equidad en el proceso, encendiendo alertas sobre posibles fallas en la organización de esta elección judicial, como lo hemos estado reiterando. Su propuesta se ha enfocado en recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial y en garantizar que quienes imparten justicia lo hagan con ética, independencia y sensibilidad. Ella representa una candidatura independiente, crítica del sistema y muy decidida a abrir nuevas voces en espacios de esta decisión jurídica. Y, insisto, tuve la oportunidad de conocerla. Ella es abogada agraria, por cierto, es abogada agraria. Y justo era el tema, ¿no? Ella quería platicar con nosotros asuntos agrarios en el estado de Michoacán. Entonces, es una abogada ciudadana y aparte agraria de la lucha de a pie, de la calle, de la gente, de la ciudadanía. Pues ahí la tienen también como candidata ella en el estado de Michoacán. Y cierro con la última candidata, que es la que pues generó varias polémicas dadas las fotografías que ha subido en sus propios perfiles, que es María de Lourdes Ríos Ramírez. Ella es mejor conocida como Lulú Ríos y causó revuelo en todo el país por esta forma poco convencional de hacer campaña. Ella es candidata a jueza penal en el Distrito Judicial Morelos, con cabecera en Ciudad Chihuahua, como parte de este proceso electoral judicial del próximo 1 de julio. No solo llama la atención su postulación, sino la estrategia que eligió para promoverse, que son fotografías en traje de baño, lencería, contenido visual con estética de influencer, generando un debate que va mucho más allá de Chihuahua. Mientras algunos critican su estilo por considerarlo inapropiado para un aspirante a un cargo judicial, otros la defienden argumentando que su apariencia o su forma de comunicarse no definen su capacidad profesional. Lulú Ríos no es ajena al mundo jurídico, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Contaduría por la Universidad Metropolitana de Monterrey y actualmente estudia ciencias forenses. Tiene experiencia como litigante, ha impartido clases de Derecho y es socia en un despacho jurídico reconocido por casos de alto perfil en el estado. Duarte. Ante las críticas, respondió, bueno, ya que tengo la atención de la ciudad y de varios estados, me presento. Y detalló toda su trayectoria en una publicación viral. Su argumento es claro, ya abrió la conversación y ahora quiere que la escuchen por lo que sabe, no por cómo se ve. Incluso otros candidatos a cargos judiciales han salido en su defensa, señalando que lo que está en juego aquí es algo más profundo, el derecho de las mujeres a mostrarse como quieran sin ser descalificadas por ello. La campaña de Lulú, pues rompe moldes. A ver, yo no soy ajena a ello.
Personalmente creo que hay un cierto límite y que cada persona se lo debe de poner. Ustedes saben, pues yo tuve, ahí está el OnlyFans, que bastante desatendido, por cierto, pero ahí está. Pero creo que hay un cierto límite, el por qué y para qué lo haces. Cuando hablamos mucho sobre las candidaturas al Poder Judicial y una de las cosas que más hemos dicho es, no es de ver quién es el más popular, es de ver quién tiene la mejor capacidad. Y creo que hay maneras muy creativas de llamar la atención para demostrar tu capacidad en una elección que además es inédita, que es histórica y que, ojo, ella puede subir sus fotos y está muy padre que suba sus fotos, pero es como cuando critiqué en el caso de mis diputados poblanos que estaban presumiendo una pasarela en la Cámara de Diputados, en el Congreso local. Puedes crear contenido cómico, puedes crear contenido viral, puedes crear contenido controversial y puedes subir tus fotos en lencería como tu santa madre quieras. De eso no se trata. Se trata realmente de cuestionar la capacidad que tienen las personas. Y en el caso de Chihuahua, quiero recordarles que lamentablemente los candidatos que están en este momento son muy cercanos a la actual gobernadora María Eugenia Campos y que además ella misma los empezó a meter a estos candidatos, los metió a muchos en el Poder Judicial de dedazo y ella ha querido meterse en el propio proceso a tal grado de que muchos de los perfiles que están dentro de la elección en el estado de Chihuahua fueron o forman parte de los equipos que sacaron de la cárcel a César Duarte. Y además, dadas las condiciones políticas en el estado de Chihuahua, bastante controversiales, de las que ya hablaremos en otro programa, me parece muy lamentable porque empiezan a circular una serie de fotos diciendo que César Duarte va a ser candidato. Eso es falso. Yo me espanté cuando vi la fotografía, pero es falso. César Duarte no va a ser candidato. El problema es que muchos de los candidatos en el estado de Chihuahua, pues fueron parte de este entramado de María Eugenia Campos para sacar a César Duarte de la cárcel. Entonces, creo que en el caso de Chihuahua, ojo, no soy de Chihuahua, pero aquí veo que hay varios que me lo preguntan y que están muy activos en el chat. Hay mucha audiencia que nos ve desde Chihuahua. A mí lo que me preocupa es tú sube tus fotos, seas como quieras, pero en una elección judicial, si lo que quieres es demostrar tu talento, tu capacidad legal, ¿por qué banalizas la imagen? Ojo, puede ser una campaña alterna, puedes tener, miren, se me ocurren mil y un cosas, subir el contenido como lo quieras subir. Esto no se trata de sus fotos en lencería, eso no se trata de eso. Se trata de la confianza que le vas a generar a la ciudadanía con tu capacidad técnica, con tu capacidad jurídica, con la confianza que le vas a dar a la gente de que tu prioridad son ellos, no tus videos haciendo ejercicio. Es un tema de prioridades. ¿Tu prioridad cuál es? Tu prioridad es demostrar que tienes una capacidad técnica legal para defender a la gente, para hacer justicia o para llamar la atención. Ese es el mensaje con el que me quedo. Si tu prioridad fue llamar la atención porque crees que esta campaña se trata de ver quién es el más popular, pero no el más eficiente en su trabajo, ya veremos si en estos días sube otro contenido que en donde hable, donde demuestre la eficiencia y entonces hablaremos. Pero la primera imagen con la que me quedo es que su prioridad es ganar likes, ganar simpatía y no necesariamente demostrar que tiene la capacidad técnica para desempeñar el cargo. Y con estos, nos vamos con que estos fueron los perfiles de esta noche de la elección judicial.